Bueno, creo ya vamos a ver si terminamos hoy los caminos mínimos, ¿no? Y vamos a dar los dos algoritmos siguientes, que son el de Floyd-Warshall y Bellman-Furman. Vamos a pasar directo a la acción, ¿no? Vamos con el algoritmo de Floyd-Warshall. Bueno, para tratar de, bueno, estoy asumiendo que como mañana hay examen, pues ya más o menos recuerdan el algoritmo de Warshall, ¿no? Entonces, el algoritmo de Floyd-Warshall, su propio nombre es homónimo, o sea, se medita homónimo. Es una variante del algoritmo de Warshall que aprovecha el hecho, se puede ver de dos maneras, ¿no? Aprovecha el hecho de que el algoritmo de Warshall explora todos los caminos posibles entre todos los pares de nodos. ¿De acuerdo? Como eso sucede en el algoritmo de Warshall, la modificación que tiene el algoritmo de Floyd es aprovechar ese como scanning de cómputo para ir revisando y monitoreando las longitudes de los caminos mínimos. ¿De acuerdo? Entonces ¿recuerdan bien cuál era el principio del algoritmo de Warshall, ¿no? O sea, si puedo ir, una entrada en la matriz es 1 si hay directamente un 1 en esa entrada, o si hay dos 1 en un nodo intermedio, ¿no? O sea, vamos a dibujarlo acá, ¿no? De ahí a J, si hay un 1 en Warshall, entonces en la siguiente iteración sigue existiendo ese 1. Si hay un 0, entonces yo lo que veo es a buscar si aquí y aquí hay unos. Entonces significa que yo puedo ir de I a J pasando por acá. Ese es el patrón iterativo del algoritmo de Warshall. El algoritmo de Floyd-Warshall para descubrir los caminos mínimos es idéntico, pero en lugar de mirar unos y ceros, o sea, en lugar de ver conectividad, él va viendo no solo conectividad, sino los pesos. ¿Ok? Entonces, en cada iteración, él va a hacer la comparación entre el peso que hay directo en el arco y la suma de los pesos pasando por el arco intermediario acá. Si esa suma de pesos, que es lo que estoy destacando aquí en este diagrama, es menor que el peso directo, entonces yo actualizo el peso, porque ya he visto uno menor. ¿Ok? ¿Sí está de acuerdo, no? Para que eso funcione, entonces uno inicializa la matriz de pesos D mayúscula o dist, todo escrito en minúscula, de esta manera, ¿no? Si existe un arco directo entre I y J, bueno, uno coloca el peso, o sea, el costo que hay ahí. Si no existe un arco, entonces coloca infinito. Y si son iguales, o sea, si es la diagonal, entonces le coloca 0. Que es exactamente también, digamos que esto es como decir el 0 en Warshall, este es como, perdón, sí, no, mentiras. Esto sería en Warshall un 0, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero el infinito es que no hay arco en el estado inicial, ¿no?
Y si hay arco, entonces en lugar de poner un 1, uno pone el costo directo. ¿Okay? Entonces, aquí está la matriz de adyacencia inicial de este grafo, ¿no? Entonces vamos a observar algunas entraditas para verificar, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, este arco de A a F. ¿Ok? Entonces, de A a F, aquí está la entrada. ¿Ok? Tengo F y aquí tengo A. ¿Ok? Pero de A hacia C, D, E, G, H e I no hay conexiones. Tal cual, ¿no? La diagonal sí está en cero. ¿De acuerdo? Entonces, pasemos directo con un cierto riesgo, pero estoy contando con que se entienda el algoritmo de Warshall en este estadio, ¿no? Vamos a pasar directo aquí a unas matrices. No sé si se ve bien. ¿Puedo aumentar la escala? Si puedes aumentarla y irlas pasando uno a uno para el video. Pero es que, bueno, aquí sí... O así. Ajá. No me da. Bueno, no, sí me da. Aquí está. ¿Ok? Entonces, esta es la matriz, este al lado izquierdo, que señalo acá, es la matriz de costos que funge como una matriz de adyacencia inicial. Y esta de su 1 es la matriz de costos que matemáticamente es una matriz de transitividad para un arco de separación. Perdón, dos arcos de separación. Disculpen, la primera es un arco de separación, la segunda son dos arcos de separación. Entonces vamos a observar apenas una entradita que haya cambiado. Vamos a observar. CB. Dime tú. CB. De C a B tengo infinito aquí y esta cambió de C a B, cambió a 3, ¿no? Entonces vamos a buscar en B, ¿no? Aquí se ve directa la respuesta aparentemente, ¿no? Es A, el intermediario. ¿Por qué lo sé, no? Porque si voy de C a B, yo sé que el nodo donde estoy aterrizando es B. Entonces voy a buscar en esta columna, ¿de acuerdo? Que es donde se aterrizaría cuando observo por matrices, ¿no? Entonces tengo que parar en B. Pero resulta que hay un solo elemento válido que es este. Estoy haciendo aquí una cosa que tiene que verse bien, ¿no? Porque no es el algoritmo per se, es como un reverso. ¿De acuerdo? Si se puede usar un color más claro, porque eso después va a... ¿Amarillo? Sí, ¿O verde? Amarillo, creo que. Ok, de C a B, ¿verdad? Dijiste, ¿cierto? Este y este, ¿no? Entonces fíjate, yo voy a buscar acá, ya sé que con un arco de separación, y lo puedo generalizar, con I arcos de separación, yo estoy llegando a ver en esta matriz que estoy aquí destacando, ¿ok? Matriz de su 1. En esta matriz de su 3, yo sé que con 3 arcos de separación o menos, este 3 acá, que sería el mismo, vamos a poner aquí este menos 1, que bueno, casualmente también es este 2, que aparece aquí, que creo que sí aparece particular de esta iteración, significa que yo puedo ir de F a B con costo 2. ¿De acuerdo? Y para ello, pues, bueno, yo veo en la matriz anterior los de B y casualmente solamente por A, ¿no? Por A y por C también podría ser que también tiene un costo distinto. Pero ahí sí en ese estadio no sé exactamente la cantidad de arcos, pero sí sé que es menor o igual a 3, que los están separando.
De todas maneras, el algoritmo lo vamos a mostrar, es muy simple, pero creo que aquí se ve. Entonces, algo que me genera duda, ese cero que aparece de F a D3. Tendrás que levantarte y decirme porque... En D3, en la tercera nota. Ajá. Hay un cero de F a A. De F a A. Ajá. ¿Dónde está el anterior? Bueno, cuesta 0. Hay una cosa que no le he dicho, ¿no? Pero que sí se nota allí, y es que hay arcos negativos. Bueno, sí, debe ser. Entonces puede ser que un coste sumando de 0. ¿De acuerdo? Pero en dado caso vamos a deducir esta muy simple iteración y vamos a hacer unas 2 más para estar seguros de entenderlo, ¿no? Entonces fíjense, veo yo que en D1, o sea, con 2 o menos arcos de separación, yo voy de C a B en costo 3. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo como ingeniería reversa, yo veo que el único nodo, ¿de acuerdo? Busco a B en la columna B, ¿de acuerdo? El único que está distinto de infinito es este. Significa que es desde A que se agarró. ¿De acuerdo? Entonces, el camino que condujo a ello fue ir desde C hacia A con costo 1. ¿De acuerdo? Y luego desde A hacia B con costo 2. Perdón. Desde A hacia B con costo 2. Y la suma de estos dos elementos da 3. ¿Ok? Esta fue una celda que cambió a infinito. Vamos a ver si tenemos la suerte de ver una celda aquí en esta misma matriz que no cambie de infinito a un valor, sino de un valor ya concreto a otro valor inferior, ¿no? En esta no lo veo, la verdad, ¿no? No hay más, aparentemente, ¿no? Por supuesto sí cambiaron otros infinitos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este 6, ¿no? Vamos a ver de dónde sale ese 6, ¿no? Voy de C a F, ¿no? Siempre es bueno porque esto no es tan... Esto tiende a confundir mucho a mí, ¿no? A otros sí. Omar creo que lo ve tiene mucha habilidad para verlo, ¿no? Pero bueno, sé que estoy aterrizando en F, ¿no? Estoy de C a F, voy en costo C. Entonces vamos a ver en la columna F quienes están aquí incidiendo, ¿no? Bueno, aquí hay una cierta sospecha ya, ¿no? Que 5 más 1 da 6, ¿no? Esta sí no cuenta porque es la columna, ¿no? Y esta señora, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es el camino que marcó ese 6, ¿no? El nodo intermedio que marcó ese 6. Y solamente en esta matriz de sub 1 es que podemos decir, bueno, no hay nodo intermedio. Sí podemos hablar de un nodo intermedio, pero aquí es donde la relación con los arcos se puede ver directa. Después es con conexiones previas, ¿no? Entonces, una pregunta, disculpa. No siempre hay una forma inequívoca de encontrar el camino en reverso. ¿O sí? Porque aquí lo estamos haciendo porque el caso es simple y es fácil de visualizar y de regresar. Pero hay alguna forma de decir, por ejemplo, cuando un camino tiene longitud 10 y... No, o sea, la respuesta oficial es no. No hay una forma inequívoca porque puede ocurrir que existan exista más de un camino con el mismo costo y este sea mínimo entre un par de nodos. ¿De acuerdo? Pero si no existiese, esta reversa debe funcionar. Codificar. Sí. Que además no se codifica, se embebe ya en una estructura de datos. Ya lo vamos a ver. Vale. Sí, eso es. Entonces, vamos a ver cómo fue que salió, que aparecería ese 6, ¿no?
Por cierto, algunos estudiantes me han dicho que la figura previa tiene un problema, ¿no? Entonces, puede ser que haya un error, pero yo creo que no, porque yo hice algunas verificaciones antes de partir, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy aterrizando en F, entonces veo que quiero ir de C a F, ¿no? Vamos a anotar acá, ya como más complejito, no quiero mitigar la posibilidad de equivocación de mi parte, ¿no? Entonces, el camino es de A a F, ¿no? ¿De acuerdo? Perdón, de C a F. ¿Ok? Entonces, puedo ir de A a F en 5, perdón, de C, ahora se me enredé, perdón. Vamos a ver, F, vamos a buscar aquí F, ¿no? Entonces, busco, ay, me desorienté. Puedes ir de A a F con costo 5. Ajá, y de F a C sale aquí con costo 1, pero es que lo estoy viendo mal, ¿no? Tengo que partir de C hacia A, ¿no? Con costo 1, ¿de acuerdo? Solo hay una vía. De C hacia A con costo 1, ¿de acuerdo? Y luego de A hacia F con costo 5, cuya suma da 6. Y esa es la... Claro, pero porque en este caso hay solo un camino. Desde C solo se puede mover hacia A. Sí. No hay otra alternativa. Sí. De haber alternativas, se toma la menor. No, porque... O sea, se tomaría la que dé mínima. Intuyo que las mayores, las que no son mínimas, intuyo, ¿no? Por lo que tú acabas de comentar hace un rato, no van a salir. Siempre estás manteniendo la mínima. Corrígeme si... Hasta los I más un arcos. ¿Visto? Esto tiene los menores caminos de I más 1 o menos arcos posibles. Pero por supuesto quedan otras alternativas con más arcos. Entonces veamos una última entradita aquí, ¿no? Vamos a ver una que se modifique. Sería esta, menos 1. No. Una que tenga menor peso. Yo busqué y no encontré. No. 1, 3, 6, 4. 3 tal vez más abajo. ¿No? Esta es la definitiva, ¿no? Este es el resultado final. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí sí creo que hay una con G, ¿no? 5, G 4 cambia aquí, ¿no? Entonces, yo voy de C hacia G. Cónchale, no está muy compleja para mí, ¿no? No, aquí sí aquí pueden haber varias combinaciones, porque tengo aquí 3, 1, 2, 2. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, habría que sentarse a verla, ¿no? Pero fíjense el asunto, que es lo que era dilucidar acá, que es el algoritmo, ¿no? El algoritmo, aumento la letra. Pude haberla puesta mayor, ¿no? Porque el algoritmo es idéntico estructuralmente al de Floyd-Warshall, ¿no? Es decir, fíjense que vamos a hacer abstracción de que este loop externo
no está presente por ahí. Entonces, si ustedes ven, esto es un recorrido sobre estos dos loops, es un recorrido sobre una matriz, sobre cada entrada de la matriz. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, en este punto, yo estoy considerando la entrada IJ. ¿De acuerdo? Y entonces, el lazo externo es lo que va a fungir como el nodo intermedio. Si la suma pasando por intermedio de K, pero en distancia acumulada, es menor que la que llevo acumulada como mínima actualmente, entonces yo la actualizo. ¿No funciona esto? Y tiene mejoras que sí pueden ser, también se pueden aplicar en el algoritmo de Warshard, ¿no? Pero aquí pueden ser considerables, ¿no? Y es sobre todo en este lazo, ¿no? Si yo veo que este valor, vamos a usar otro color, o vamos a usar una sombra verde, ¿no? Si este valor que está acá tiene valor infinito, yo no necesito. Esto lo puedo conocer aquí antes de entrar a este loop. ¿Me explico, no? Una vez que conozco I, aquí en este punto verde que estoy posicionado, ahí ya tengo fijo K e I. ¿De acuerdo? Entonces este valor de distancia, ahí yo ya lo conozco. Si ese valor de distancia es infinito, entonces no necesito hacer toda la iteración, ninguna de las entradas en esa columna va a cambiar. ¿De acuerdo? Entonces ahí le puedo poner un continuo o esto lo considero solos, este for lo ejecuto si esa entrada es distinto de infinito. ¿De acuerdo? Y es una mejora sustancial, ¿no? ¿Se comprende el algoritmo? Es el algoritmo de Warshard. ¿De acuerdo? Pero lo que hace es que él, en lugar de tener unos, tiene costos mínimos. Yo imagino, a ver si la intuición me falla, ¿no? Pero si al salir del lazo I, no he hecho ninguna modificación, o sea, nunca he entrado en el if, se supone que ahí tengo que terminar. Porque es que no encontré ningún camino. No puedo hacerlo porque puede haber todavía un camino de longitud mayor. Sí, ¿no? Sí, no. Bueno, noten que esto es el algoritmo de Warshard, pero entonces los resultados en lo que concierne a la transitividad sería si la distancia es distinta de 0 o infinito, entonces es alcanzable. Y es alcanzable con costo lo que esté allí. ¿De acuerdo? Pero no dice cuál es el camino. ¿Sí? No sé por qué tengo la intuición de que allí, ¿por qué la distancia de I a J se iguala a la distancia de I a K y no la suma de la distancia de I a K? No, porque es un error de mi parte, discúlpeme, porque me equivoqué. Pero sabes, estoy revisando en el libro, creo que está igual. Porque en el libro también se equivocó. Por eso me vine a verificar. Ya está, porque es un error en un laxo, pero es que está requete contra obvio, ¿no? Pues es que está. Sí, que la distancia ¿no? O sea, esto que está acá hay que actualizarlo acá. Y tengo que anotar eso. ¿De acuerdo? Para poner en la fe de raca. Gracias, Claudia. ¿No? Entonces vamos a ponerlo acá. Aquí es más, ¿no? Más dis de
¿Ok? Yo no me había dado, eso fue un error, que es una cosa que cuando está pasando copy-paste o algo no. Y se transmitió, ¿no? O sea, yo lo que hice hoy, esta mañana, fue sacar de ahí de mi libro, copy-paste, acá, directo. Si lo hubiese hecho a mano, con tablet, como lo he hecho en las últimas clases, lo capto y entonces a lo mejor hubiese captado el error, ¿no? En el libro. Bueno, está claro, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es que se construyen los caminos mínimos. Para construir los caminos mínimos, uno lo que tiene que hacer es manejar una segunda matriz, que la vamos a llamar P. En el libro creo que se llama path. ¿De acuerdo? Entonces, cada entrada de P y J contiene nodos intermedios. Una observación que yo creo que puede ayudar a entender, ¿no? Y es que respecto a un nodo, todos los caminos hacia el resto conforman un árbol. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el camino de A a E. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el menor camino de A a E? Entonces, yo lo que tengo que hacer es revisar esta entrada, ¿no? De A a E. Vamos a ponerlo un poquito más centrado, ¿no? Entonces, yo digo, para ir de A hacia E, yo tengo que pasar por B. ¿Ok? Y ahora, ahí veo B. Ahora reviso B, E. De B hacia E, yo paso por F, ¿no? Y voy hacia acá, ¿no? Y ahora voy de F hacia E, ¿de acuerdo? Que me da E, o sea que ya llegué, ¿de acuerdo? Y aquí quedó el camino mínimo. Y verifiquemos solo por dejar, ¿no? El costo de eso es 5, ¿de acuerdo? Mientras que pasando por este arco sería 7, ¿no? Podría de repente 5, 4 y 4, 8, que es otro camino, ¿no? 5 menos 1, 4, más 4, 8. Este aquí es negativo. ¿Ok? Entonces, la idea, pues, para recuperar los caminos es mantener esta matriz e irla construyendo en la medida que va progresando Floyd. Y es muy simple. ¿Puedes regresar un momento? ¿Me puedes hacer un poco de zoom? Que hoy hicieron una entrevista. Puedo hacer un zoom, pero siéntate más cerca también, eso te puede ayudar. No quiere decir que no lo puedo hacer, ¿no? Pero digo para que... Ajá, a ver el grafo. 2, 3. Escoge otro camino y lo probamos, ¿no? A menos que... Sé que el grafo, aunque creo que lo corregí, ¿no? Tiene un errorcito. Déjame ver si esto tiene un zoom variable. Esto está al 298, vamos a ponerlo a 280. No, ya estaba viendo una cosa que ver. Pero veamos otro, pues. Veamos un camino larguito. Vamos a ver de A hacia H. Intenté irme por un camino que restaba, que tuviera peso negativo. Bueno, vamos a ver este de I. Lo que pasa es que no debe tener un peso negativo muy alto, porque entonces se puede hacer un ciclo negativo, que no es la pretensión acá, ¿no? Pero vamos, por ejemplo, a considerar un camino de A hacia H que creo que pasa por este menos 2, ¿no? ¿De acuerdo? Y usemos el color amarillo, ¿no? Entonces, de A hacia H,
yo veo que tengo que ir a B primero. Entonces voy hacia B. ¿De acuerdo? Ahora veo de B hacia H. De B hacia H tengo que ir hacia F. Entonces me dice, vaya hacia F. Dice que escogió un camino menor, o sea, una vía que hasta ahora es menor, ¿no? Pudo irse por el 3. ¿De acuerdo? Me voy hacia F, ¿no? Entonces voy de F hacia H y me dice vaya hacia D. Me voy así hacia D y aquí le estoy restando 2. El camino total aquí es 1. ¿Ok? Y ahora diga de D hacia H, de D hacia H y ya aterrizo en H. ¿De acuerdo? Y aquí lo tengo. Entonces, esa matriz se puede inicializar en cada entrada IJ en J, asumiendo que el grafo es conexo, ¿no? ¿De acuerdo? También se puede inicializar en un valor fuera del grupo algebraico, o sea, -1, por ejemplo. No se puede -1. Sí, porque no tiene sentido un índice negativo en este juego, ¿no? Entonces, la modificación es muy ligera, ¿no? Fíjate que aquí también se trajo el error, ¿no? Cada vez que yo veo el nodo intermediario, pues digo, bueno, para ir de I hacia J, tengo que actualizar, pasar por K. Y ya queda listo. ¿Ok? Y el algoritmo que recorre la matriz y recupera el camino, recibe la matriz, el índice de fuente y el índice de destino. Y él construye aquí en una variable path el camino. Está haciendo exactamente lo que hicimos, pero ya codificado, ¿no? ¿Ok? Mirando la entrada hasta que se alcance al destino J, ¿no? Al destino TGT y DX, que se llama acá, ¿no? Entonces esto se detiene aquí cuando se cumpla esta condición. ¿Ok? Bueno, se me olvidó comentarte en la clase pasada que uno puede tener, por ejemplo, esto a nivel de segmentos en un grafo enorme, pero uno pudiera construir una matriz de Floyd, tener los costos en la matriz y también, como digamos, los bordes de los segmentos, ¿no? Pueden ser los centros o pueden ser nodos estratégicos, pues, que fujan de bordes, ¿no? Si uno quiere, por ejemplo, mantener información, ¿no? Y si el grafo es euclidiano, si era el caso de esos grids totalmente euclidianos, pues esos son proporcionales, ¿no? No las tiene que guardar las distancias, pero sí puede guardar los que los conectan, asumiendo que hay obstáculos, ¿no? Cosas de esas. Bueno, la correctitud es, en mi opinión, directa si uno asume correcto el algoritmo de Warshaw, porque es el algoritmo de Warshaw, ¿no? O sea, esta es la condición que modifica el algoritmo de Warshaw. Básicamente es esta. ¿De acuerdo? Que es el producto, ¿no? Pero aquí se sustituye por la suma. ¿De acuerdo? En caso de que sea menor. Aquí, cuando hay 0, aquí aparece un infinito. Entonces esto nunca se sustituye. Perdón, si esta suma, si uno de estos es infinito, entonces cualquiera que sea infinito ya rompe y no se transforma. ¿Ok? Entonces, asumido que el algoritmo de Warshaw está
correcto, que luego está el algoritmo de Floyd-Warshall, es correcto. ¿Ok? Lo que es ver la clausura, la matriz de costas es la clausura transitiva. Y no hay tutía. Pero se puede interpretar distinto de infinito o distinto de infinito, ese es hay relación. ¿Ok? Exceptuando las diagonales, por supuesto. El análisis es idéntico también, es un for muy determinista, muy causal, ¿no? ¿Se entendió el punto, no? Aquí hay una preguntita que dejemos abierta para que no se nos olvide luego y ahí vemos si la atacamos o no en función del tiempo, ¿no? Y es cómo detectar ciclos negativos. ¿Ok? Dejémosla abierta. Bueno, vamos a entrar a un algoritmo que es un algoritmo, yo creo que tan importante a los grafos como el de Dijkstra, que es el de Bellman-Ford, ¿no? Que entramos más en el mundo de la optimización que ya más de la computación, ¿no? Pero ya van a ver por qué es un algoritmo muy útil, ¿no? Bueno, yo les había, no se lo prometí, pero sí les dije que les iba a hablar un poco de la programación dinámica cuando llegara el momento, pero no vamos a tener tiempo suficiente para discutirla a profundidad, ¿no? Básicamente salgo, ¿no? Vamos a mencionarla hacia unas brochadas muy gruesas, ¿no? La idea de la programación dinámica yo la podría pictorizar de esta forma, ¿no? No sé, vamos a ver qué tal está mi pulso hoy, ¿no? Pongamos que tenemos como una especie de problema, ¿no? Lo representamos pictóricamente con un rectángulo. Entonces nosotros pudiéramos picar ese problema en 2, como hacemos en dividir, conquistar, o en 4. ¿De acuerdo? O pudiéramos picarlo en más partes. Entonces aquí lo he picado en 16 partes. ¿De acuerdo? Yo pudiera obtener soluciones para esta parcial, ¿no? Y soluciones acá, solución por acá, y ya cuando tengo estas soluciones pudiera progresar a obtener una solución parcial, que es esta. ¿De acuerdo? Finalmente, cuando haya resuelto, tenga todas las soluciones parciales por acá, entonces yo pudiera ya obtener una solución definitiva, que sería, digamos, saber cómo combinar. Y esa es la parte que a mí también me dio polémica, porque aquí sí se usa combinación mucho mejor que en dividir, combinar, pero a mí no me gustaba el término conquistar, ¿no? ¿Qué es lo que quizá haga la diferencia, ¿no? Que aquí con certitud, la mayor parte, con certitud no, la mayor parte de las veces, esta solución es parte de la solución combinada. ¿De acuerdo? O sea, hay que inexorablemente tener esa solución para tener la solución combinada. ¿De acuerdo? Significaría eso que se podría resolver de repente iterativamente así, pero como esta parte, como cada partecita es también parte de la solución global, entonces no es un trabajo fútil per se,
el conocer la solución pequeñita. Aquí hay como dos grandes sentidos de programación dinámica, ¿no? Si yo parto de lo grande, del problema en grande, y voy picando hasta alcanzar problemas pequeñitos, ¿de acuerdo? Y entonces después de los problemas pequeños obtengo solución y voy construyendo ya soluciones más grandes a problemas más grandes. Entonces ahí a uno le dice un enfoque top-down. Y en problemas que tienen números, de por sí cálculos, a veces el problema se repite en otra instancia. Es decir, aquí resolver este problema significaría, por ejemplo, resolver una cierta ecuación. Vamos a escribirla en letra para que se vea mejor, ¿no? Una cierta ecuación f sub x, ¿no? Pero pudiera ocurrir que en otro pedazo del problema, en otra parte del problema del mismo tamaño, aparezca exactamente la misma ecuación o la misma función. Mejor la misma función y es más elegante, ¿no? Entonces, aquí se usa mucho una técnica que se le dice memorización, que es guardar la solución parcial para ahorrar el eventual coste de volver otra vez a calcularla. El ejemplo típico, aunque a mí me duele un poquito, son los números de Fibonacci, ¿no? F de n es igual a f de n menos 1 más f de n menos 2. Entonces, si yo calculo primero f de n menos 1, ahí en ese cálculo yo calculé f de n menos 2. Si lo logré memorizar cuando vaya a calcular f de menos 2, entonces ya ahí está y está calculado. ¿Ok? Y esta fórmula es emblemática en un libro sobre algoritmos para estudiar programación dinámica. Aunque la programación dinámica viene del mundo matemático, de la optimización. ¿Ok? Parecido ocurre con el backtracking, que es una especie de backtracking, ¿no? A veces uno, para no repetir jugadas, ¿de acuerdo?, las guarda. Jugadas que desde otro ángulo se pueden volver a llegar, ¿no? Entonces uno las guarda, ¿no? Y si son muy grandes, las guarda en una tabla hash de bits, ¿no? Eso que llaman supertrace, ¿no? Bueno, otra forma, que también es programación dinámica, pero es otro sentido, es que uno parta siempre de los problemas chiquiticos, ¿de acuerdo? Sin necesidad de empezar a dividir, sino que tenga conocimiento directo de los problemas pequeñitos y entonces vaya construyendo soluciones más grandes hasta poder abarcar la solución completa, pues, que sería todo lo que muy rudimentariamente trato de pictorizar en este rectángulo. ¿Ok? Entonces, ese es el principio de la programación dinámica. A partir de pequeñitas soluciones, de pequeñitos problemas, e irlo construyendo soluciones que van a servir a resolver un problema a la siguiente escala. El algoritmo de Bellman-Ford es un algoritmo de programación dinámica que empieza a ver caminos pequeños, los menos posibles, de un arco. Entonces él dice, ya de por sí, un arco es el menor camino de un arco de longitud que hay entre un nodo y otro. Luego, yo teniendo esos resultados, yo puedo considerar, bueno, vamos a mirar ahora con dos arcos, con cierta modificación, ¿no? O sea, entonces, la idea es, si encuentro una alternativa, es parecido al de Floyd.
pero con otro enfoque, ¿no? Si encuentro otra alternativa que me dé un costo inferior con 2 arcos, entonces esa es preferible. Pero ahí la puedo observar cuando esté viendo 2 arcos. Vamos a ver si terminamos con el algoritmo, ¿no? Y terminamos de entenderlo, ¿no? Vamos a hablar un poco más del algoritmo antes de introducirnos en él, ¿no? Este se parece al de Dijkstra en el sentido de que designa un nodo origen. ¿De acuerdo? Y él lo que va a hacer es calcular todos los caminos mínimos desde el nodo origen. Pero aquí no uso el potencial. También se parece al de Dijkstra, casi idéntico, en el sentido de que por cada nodo él asocia la distancia acumulada. ¿De acuerdo? Pero es la distancia mínima vista, no la distancia absoluta, sino lo que se ha visto en la iteración presente desde S hacia P. ¿Ok? Y como él trabaja con soluciones parciales, es decir, todos los arcos, entonces yo debo, aquí sí, tengo que asegurarme de inicializar los acumulados, cosa que no requería en el de Dijkstra. El de Dijkstra, el único acumulado que tenía que inicializar era el del origen en 0. En el de Bellman-Ford, el resto de los acumulados se inicializan en infinito. ¿Ok? A diferencia también del algoritmo de Dijkstra, el acumulado de un nodo puede cambiar varias veces. En el Dijkstra, una vez que se escribía el acumulado, se descubría que permanecía invariante. ¿Ok? Este algoritmo, y también el de Floyd-Warshall, no lo mencioné, trabaja para grafos dirigidos y que no necesariamente están fuertemente conexos, pero hay que hacerles ligeras modificaciones, ¿no? Sobre todo al de Floyd tienen que modificar la matriz de caminos para que les cobre sentido algunas cosas, ¿no? Si el grafo es inconexo. ¿Ok? Por supuesto también permite pesos negativos. Y un valor que es de muchísima utilidad es que permite detectar pesos negativos a un costo menor que el de Floyd. El de Floyd también puede usarse para detectar ciclos negativos. Aquí no es peso sino ciclo. ¿Ok? Voy a poner una vez la corrección, ¿no? ¿Ok? Y una última observación es que también difiere el de Dijkstra en que el árbol abarcador de caminos mínimos, primero, puede ser parcial, ¿no? O sea, puede, bueno, ahí sí, no estoy tan seguro, ahorita acabo de dudar de eso. Iba a decir que puede estar cortado, no puede ser inconexo. Creo que no. Pero lo que sí es importante es que cambia a lo largo del algoritmo. En el de Dijkstra, cada vez que se descubría un nodo, se incorporaba al árbol y se quedaba tal cual. Aquí sí, dinámicamente, el árbol va a cambiar en el algoritmo. ¿Okay? Pero puesto que dinámicamente lo que cambia es el árbol y no el número de nodos, el árbol abarcador se puede representar con un arreglo de longitud en número de nodos. Entonces, uno lo que coloca es el nodo, ¿de acuerdo? Que es una variable que llamamos pred, un arreglo que llamamos pred, y lo que está dentro del arreglo es el papá de ese nodo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. 7, aquí, la entrada 7 tiene de padre 3. ¿De acuerdo? El vector, el arreglo por un juego adrede se invirtió, ¿no? O sea, uno suele verlo al revés, ¿no?
Esto es decir que pude haber puesto aquí el nodo primero y lo que está dentro del arreglo en la segunda fila. ¿Ok? Pero para respetar esta relación que en los árboles se dibuja inversa, entonces la coloco así, ¿no? El 6, que está, el índice 6, tiene papá 4, tal como está acá. El 4, que está acá, no importa, pero por prudencia debe ponerse ahí un valor. ¿Ok? Ese valor no debe alterarse, aunque puede alterarse. Esa es la diferencia en lenguaje, ¿no? No debe, pero puede alterarse. Y si se altera, no necesariamente es un bug del algoritmo, de la codificación del algoritmo. El algoritmo es correcto, sino que puede haber algo malo en el grafo. Y eso malo, entre comillas, en el grafo es un ciclo negativo. Es decir, desde el nodo de origen no se puede llegar en menor costo al nodo de origen, porque el menor costo es estando allí. Pero si es posible llegar al nodo de origen es porque hay un ciclo que lo reduce, y ese ciclo forzadamente tiene que ser negativo, porque el costo tiene que ser inferior a 0, que es el costo inicial. Esta es la operación fundamental y que creo que es hiper sencilla, ¿no? Que se llama relajación de arco. Consideremos un arco UV con peso W. La relajación del arco es toda esta operación. Ojo, cuando se dice relajar arco es toda la operación, no estrictamente en que el predicado sea cierto y se ejecute esto. ¿Ok? Aunque podría, el lenguaje se presta para, pero no es en ese sentido, ¿no? Relajar un arco es observar en el tamaño de la escala dinámica actual, o la que es la iteración, observar la suma del acumulado del nodo origen más el peso. Y si esa suma es menor que el acumulado que está visto en el nodo destino, entonces uno actualiza el acumulado del nodo destino, porque encontró uno menor. Y al actualizar el acumulado del nodo destino, significa que el papá de U, que el papá de B es U en el árbol abarcado. Esa es toda la modificación. Entonces, ojo, repito, cuando digo relajar un arco, me estoy refiriendo a toda la operación. ¿Ok? ¿Está claro? Vamos a ver acá un ejemplito, ¿no? A ver si lo terminamos de digerir, ¿no? Vamos a ver aquí este arco, ¿no? Los acumulados, aquí está un poco denso, ¿no? Vamos a ver este arco que está aquí, ¿no? A ver si lo hago más grueso, ¿no? Entonces yo veo que aquí el acumulado es infinito y aquí el acumulado es infinito. Entonces van a seguir siendo infinitos. Entonces ninguno de los acumulados se modifica. Pero el arco se relajó. Este ocurre lo mismo. ¿De acuerdo? Aquí ocurre lo mismo. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Y así va a ocurrir con la mayoría de los arcos, exceptuando el inicio, que es A. ¿De acuerdo? O podemos, si ustedes quieren, escojamos otro inicio, puede ser B, ¿no? ¿De acuerdo? Pero aquí se escogió A, ¿no? Entonces, en A el acumulado es 0. Cuando yo voy a relajar este arco, entonces yo veo que 0 más 2 es menor que infinito. Entonces ya este señor queda modificado, ¿no? Y aquí el acumulado es 2. Entonces, eso se hace con todos los arcos.
¿De acuerdo? Solo que aquí se va a modificar, los únicos que se modifican son estos señores. Este se va a poner 5. Y bueno, se va a volver muy engorroso si en realidad rayo todos los arcos, ¿no? Pero se ven todos los arcos. Se vieron todos los caminos de un arco de longitud, parciales, entre ellos considerando el nodo origen, pero no atados a él, porque fíjense que yo comencé por acá, ¿de acuerdo? No hay manera de saber por dónde se va a comenzar, ¿de acuerdo? Cuando se ven estos nodos, estos arcos, perdón, se relajan, no se altera ningún acumulado porque son infinitos los dos nodos. Los únicos acumulados que se van a alterar son estos. Fíjense aquí que si fíjense este arco, ¿no?, que está acá, F, si itero tal como lo he hecho, este arco que va de F hacia E aún no ha sido visto. Pero entonces, al verlo, entonces yo ya puedo colocar aquí 7, que es 5 más 2. ¿De acuerdo? Pero pudo haber sucedido que yo vi aquí antes de relajar este arco. Y entonces, cuando lo vi, lo relajé, pero no, como los acumulados estaban en infinito, no se transformó. Si sucede después, entonces se transforma y es independiente. ¿Se entendió esa operación de relajar todos los arcos del grafo? Bueno, el algoritmo de Bellman-Ford no es nada más que eso. ¿Ok? Voy a repetir para la cantidad de nodos menos 1, ¿verdad? No he visto el No importa. De todas maneras, ahí es correcto, ¿no? Voy a repetir para la cantidad de nodos y entonces voy a repetir B veces, relajar todos los arcos del grafo. Cuando haya ejecutado eso, entonces PRED tiene el árbol abarcador de caminos mínimos de S y los acumulados de cada nodo tienen el costo mínimo desde S. ¿Ok? ¿Puedes volver al algoritmo? Ok, no. Que me confundió el para todo. Y hay dos fors en el fondo. Sí, vamos a clarificarlo, ¿no? Esto es equivalente a poner for Para todos los arcos. j igual a 0 mientras j sea menor que e. ¿De acuerdo? Sí. ¿Ok? Entonces voy a recorrer todos los arcos y los relajo. ¿Ok? Y espero que hayan visto este caso que señalé aquí, ¿no? De que si ahorita no se alteró, en la siguiente iteración sí se va a alterar. ¿Ok? Poco importa, ¿no? Poco importa, aunque podría uno valerse de esto, ¿no? Fíjese, ¿no? Podría uno saber que en las primeras iteraciones toda esta zona Si pudiese sectorizar el grafo, a lo mejor no se va a relajar, se puede ayudar y mejorar el algoritmo de esa forma, ¿no? Y es simplemente asegurarse
de conocer que es un conocimiento que se va a tener de cuál es el origen. O sea, uno solamente va a considerar relajar los que estén involucrados inicialmente al origen. Los que estén ya a 2 o más arcos de separación no van a modificarse. ¿Ok? Bueno, lo que es importante como tratar de ver en la forma del algoritmo es que en la iteración I se han visto caminos desde S hacia B de no más de I más un arcos. ¿Ok? Y aquí está el teoremita, ¿no? En la iteración I, el acumulado de B es menor o igual al camino más corto compuesto por I o menos arcos. Hay una observación que es importantísima para aproximarse y como aprender la demostración. Y es que es imposible que un camino mínimo tenga B o más arcos. Puede sonar perogrullo, pero es muy importante, ¿no? A menos que no exista camino mínimo. Y no existe camino mínimo si hay un ciclo infinito por allí que involucre al nodo origen. O sea, que pase por el nodo origen. Entonces sería imposible, ¿no? Arranco desde S, meto al ciclo y entonces podría ciclar, ¿no? Pero si existe un camino desde S a un nodo cualquiera, mínimo, usted no puede tener B o más arcos. Tiene que tener a lo sumo B menos un arcos. A lo sumo. Puede ser un arco nada más, pueden ser 2, pero no puede tener más de B menos 1. Lo que no entiendo es el menor. No lo veo. ¿Cuál menor, perdón? En la proposición. En cada iteración I, el acumulado de B es menor o igual. ¿Por qué no igual? ¿Por qué no igual? El acumulado no debería ser el costo del camino mínimo. Sí, pero puede cambiar. Puede cambiar. Claro, porque puede haber. Cuando se vea por otro lado, ¿no? O sea, puede ser que desde otro lado, que todavía no fue, cuya relajación no modificó el acumulado. Eso lo entiendo, pero en la proposición, el lenguaje de la proposición, o sea, en cada iteración el acumulado de B es menor o igual que la longitud del camino más corto que existe entre ellos, compuesto por I o menos arcos. Puede haber un camino más corto que tenga más de I arcos, eso sí. Claro, pero entonces eso no entra en contradicción, o sea, ahí ya estamos quitando de un lado más de I arcos, ¿sí? Sí. Entonces, ¿por qué es menor? Sigo sin entenderlo. Pues entiendo el hecho de que podemos ir con más de I arcos, entrar por otro lado y tener todavía un camino aún más corto. Pero, o sea, en cada iteración el acumulado es menor o igual que el camino más corto compuesto por I o menos arcos. No debería ser el acumulado es igual al camino más corto compuesto por I o menos arcos. Eso es lo que dice, creo. Eso es lo que yo entiendo. Yo entiendo menor o igual, que puede ser menor que el camino más corto. No. O sea, creo que quizás lo que quieres decir es que Claro, en la en IES, iteraciones anteriores en cada iteración I, el acumulado es el menor debería ser exactamente, debería ser igual a la longitud del camino más corto. No puede ser o sea, menor. tú dices es no, menor o igual, y te vuelvo otra vez a caer en este ejemplo. Bueno, a ver, dos caminos que O tienen. sea, aquí, Claro. aquí, por ejemplo, depende de cuál arco aparece primero, cuál se
Porque modifica. puedo estar viendo sin querer un camino más largo de viaje. Exactamente. O sea, tú puedes, cuando tú relajas un arco, puede ser. Claro. Puede ser que sin querer relajé. Puede ser un camino secuencia de una relajación de esa misma iteración, claro, o de la claro, iteración previa. sí. Entonces sí que es menor igual, pero no. Muchas gracias por la insistencia porque creo que mejoró el entendimiento, ¿no? Sí, no, me estaba volviendo loco, el menor igual. No, pero sí puede ser. Ahora sí lo entiendo. Puede ser. Entonces, bueno, la demostración la voy a plantear aquí muy informalmente, ¿no? Pero hay inducción en la 10ª iteración, ¿no? Para i igual a 0, ¿no? O sea, la primera iteración, pues, ¿no? Hay dos casos. Si b es directamente adyacente a s, entonces se coloca de acumulado el peso del arco, punto. Si no, el acumulado se queda en infinito, lo cual no contradice la proposición. ¿De acuerdo? Ok, y ahí infinito es menor o igual que infinito. ¿De acuerdo? Y es un juego bien abstracto. La letra que está allí en la portada del libro es la máxima cardinalidad de un conjunto infinitamente enumerable, pero una cardinalidad infinita. Mientras que Aleph 1 es la mínima cardinalidad, que se considera la cardinalidad de n. La cardinalidad de z es un poco mayor. Uno puede, como en abstracto, decir que es el doble mayor, pero son infinitos, pero ciertamente es mayor. Pero en el término de su operación también satisface menor o igual. Y por eso es que se inventaron esos números. No, me pasé, ¿no? De resto, asumamos que entonces la proposición es cierta, ¿no? Entonces, vamos a suponer que el acumulado en A, son dos casos también, ¿no? El acumulado en B es ya el mínimo. Eso implica que en el resto de las iteraciones no se va a modificar. ¿De acuerdo? A menos que no exista el mínimo. Pero aquí estoy afirmando que se corresponde con el mínimo. ¿De acuerdo? En pocas palabras, ciclos negativos, para no confundir. Si no tiene el mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, por la hipótesis inductiva, bueno, yo tengo aquí de A a B, yo lo puedo descomponer, yo tengo que A hacia B me están precediendo y menos arcos, y estoy teniendo el menor costo. Si yo cuando relaje este arco, modifico el acumulado de B, ese acumulado sin duda va a ser menor. ¿Ok? Si no se modifica, sigue siendo la proposición, pues, el más corto de los i o menos arcos de longitud que se han visto. Ese es el argumento. Bueno, aquí hay otra proposición que es muy importante y es una construcción muy simple, ¿no? Quizás está muy trivial, ¿no? Si no hay ciclos negativos desde S hacia cualquier nodo, entonces, luego de las D fases de relajación, no es posible relajar más arcos. Demostración por reducción al absurdo. Suponga que sí es posible. ¿De acuerdo? Si es posible, entonces usted está considerando un camino que tiene más de B menos un arcos. Pero un camino de B menos un arco, un ciclo
forzadamente. Un camino de B arcos. De B o más arcos es forzadamente un ciclo, lo cual es una contradicción. ¿De acuerdo? Como corolario, aparece ya la solución para detectar ciclos negativos. Pues. Si después de haber ejecutado B fases de relajación, es posible continuar el relajo, entonces hay ciclos negativos. Pero cuidado con esto, ¿no? El que haya ciclo negativo no implica que después lo contrario. El sentido es, si de aquí, si después de B fase usted relaja, entonces seguro tiene un ciclo negativo. Pero lo contrario no se ha demostrado. Que si hay ciclos negativos, usted va a seguir relajando luego de B fase, porque puede ser que ese ciclo no esté en el camino por S, especialmente si el grafo no es fuertemente conexo. Sí, creo que es falso positivo, podría. No hay falso positivo, sino que el estudio de los ciclos usted lo está haciendo pensando la alcanzabilidad desde S, pero tal vez desde otro ángulo pueden haber ciclos. A ver, ¿puedo dibujar un ejemplito rápido? Por supuesto, vale. El caso sería supongamos que el camino más corto desde el nodo de la izquierda son estos. Entonces, no hay ciclo negativo, pero podría tener aquí uno, dos. Ese sería un ciclo negativo que no sería detectado. Ese sí creo que se podría detectar porque se ve desde el comienzo que es más a la izquierda. ¿De acuerdo? Por eso tú vas hacia un nodo. Pero si tú vienes desde otro lado que no alcance a este, o sea que no vea a este, si arranco aquí, también lo vas a detectar. Pero si arranco de aquí, no tengo. También lo vas a detectar. Ah, claro, porque voy a hacer. El asunto es que tú llegues aquí a algo, pero de aquí no haya regreso. Ah, ok. Entonces, claro, aquí puede haber. Si tú arrancas desde aquí, sí lo vas a ver. Pero si arrancas de acá, no puedes ver lo que hay aquí. No puedes ver el ciclo aquí, pues. Claro, ok, ya lo vi. Ok. Ahora, si el grafo es fuertemente conexo, no problema. Dispárele ahí el T y listo, ¿no? ¿De acuerdo? Incluso si el grafo es fuertemente conexo, esta proposición la puede hacer más fuerte. ¿De acuerdo? O sea, le puede eliminar S. ¿Ok? Bueno, la instrumentación es tan fácil así y es tan fácil instrumentar. La parte difícil, y yo creo que es como la parte difícil del libro, pero también su valor añadido, diría yo, respecto a otro libro, es que ahí se está haciendo para un caso general. O sea, con ese algoritmo podrías instrumentar tú, con los algoritmos allí, podrías agarrar cualquier mundo algebraico y calcular caminos mínimos. ¿Ves? Pero instrumentar el algoritmo de Bellman-Ford es simplísimo. Y creo yo que si ustedes estuviesen en una situación así tipo maratón de programación, el algoritmo es el algoritmo. O sea, sin darle mucha vuelta para distraer es mucho más complicado. Más eficiente, pero más complicado, ¿no? Por cierto, yo creo que omití en mi transparencia, porque la preparé esta mañana, el análisis, que vamos a hacerlo inmediatamente, ¿les parece?
Y aquí está. Directo. Ok. B, E. Entonces esto es O, B, que es el lazo externo, veces E. ¿Ok? Bueno, entonces, así como se detectan los ciclos. O sea, si yo quiero decir, hay ciclo negativo, ejecute Bellman-Ford. Bueno, se puede hacer de otra forma que ya la vamos a ver inmediatamente. Pero ejecute Bellman-Ford. Añádale una última iteración. Si relaja, ciclo negativo, ¿no? Con S involucrado. ¿De acuerdo? También otra forma, con S involucrado, es que usted se percate del árbol, ¿no? Que aquí tiene el árbol. Y cada relajación que modifique el acumulado, modifica la entrada en el árbol. ¿De acuerdo? Entonces el ciclo puede aparecer en el árbol. ¿Ok? Si el ciclo involucra directamente a S, es decir, si desde S se pudiese llegar, pero todo depende también de la suerte, en qué momento se va a ver, pudiera ser que a S le aparezca un padre, lo cual no puede ocurrir si no hay ciclos negativos. ¿Ok? Entonces ahí tiene una prueba, pero una prueba que sí se podría hacer sin grandes costes. ¿Ok? ¿Cuál es el drama? Fíjense, para ser más preciso. Vamos a ver el algoritmo aquí. Yo puedo agarrar aquí, hago una relajación adicional. ¿Ok? Y si aquí se relaja, se modifica un acumulado, hay ciclo negativo. Pero también podría aquí, en este punto, con algún criterio de periodicidad o aleatorio o algo, mirar el árbol, a ver si en el árbol hay un ciclo, porque puede aparecer. ¿Ok? ¿Y cuál es el interés de eso? Que yo puedo detectar un ciclo antes de culminar todas estas iteraciones. Si no lo hago así, entonces tengo que esperar a BE iteraciones para entonces hacer una iteración final sobre todos los arcos y ver si hay unos ciclos. Es ahí una cosa a decidir según la circunstancia. ¿Ok? Si usted sabe que hay ciclos negativos y el interés es buscar, es determinar, este es el ciclo, o sea, está compuesto por esto, quizás sea más rápido meter eso aquí. ¿Ves? Si es poco probable que haya ciclo negativo, entonces usted va a pagar aquí algo que es costoso, o sea, mirar ese árbol y buscarle los ciclos, ¿no? Y todo eso es costoso, muy costoso. Es un costo que será absorbido asintóticamente por pero es costoso. ¿Ok? Es OB, cuando menos. ¿De acuerdo? Entonces, si es poco probable que haya ciclo, entonces es preferible que usted llegue hasta aquí y ahí usted ve si hay ciclo o no. En cuyo caso de haber ciclo, también va a estar en el árbol.
Lo único que tiene que cerciorarse es de no parar, de no detener esta iteración completamente. ¿Sí me explico eso, no? Si la cosa es solamente responder sí o no, si hay ciclo o no hay ciclo, entonces aquí en esta última fase, cuando usted modifique, si modifica un acumulado, usted rompe y dice hay ciclo. Pero si lo que quiere es determinar un ciclo negativo, tiene que terminar toda la iteración para que el árbol le quede consistentemente el ciclo. Y ahí en el árbol está. ¿Me explico o no? No, las dos cosas que acabas de decir me sonaron iguales. La debo haber interpretado Okay. mal. Vamos a separarlo. Hay dos problemas que son similares, que yo hablé al principio del curso con los grafos, ¿no? En los grafos uno clasifica problemas de existencia, de conteo, de optimalidad, ¿no? ¿Perdón? O encontrar. O de búsqueda, ¿no? Entonces, de existencia es hay ciclo. De búsqueda es ¿cuál es? ¿Ok? Si se trata de responder esto, entonces aquí en esta fase, la primera detección, o sea, cuando yo vea que un acumulado se modifica, ya tengo la certitud de que hay un ciclo y respondo esto. ¿Ok? Entonces yo hago un break allí en el for ese y listo. Pero si me están preguntando, bueno, ¿cuál es? Obviamente, ¿cuál es? Requiere saber determinar si hay o no ciclos negativos. Si me preguntan cuál es, ok, perfecto. Ejecute todo esto enteramente. ¿Con qué propósito? De que el árbol, el ciclo, quede en el árbol. Puede ocurrir, y digamos que ocurrirá muchas veces, que incluso antes de comenzar esta fase, ya el ciclo esté dentro del árbol. Puede ocurrir. También puede ocurrir que usted hace el break buscándolo aquí y de todas maneras ahí apareció el ciclo. Pero la única forma de tener la certitud de que esté es ejecutar toda la relajación adicional. ¿Ok? ¿Quedó claro entonces? Cuando veamos las redes de flujo, que las vamos a comenzar la semana pasada, y con eso terminamos, la semana pasada, la semana que viene, ¿no? Ahí podemos retomar esta discusión, ¿no? Porque este dilema, dónde poner la detección de ciclo, es muy importante y puede ayudar en el performance, pero drásticamente. Aquí está la pregunta que vamos a buscar en la siguiente transparencia: ¿cómo lo encontramos? ¿Ok? Pero vamos a ver primero una primera mejora. ¿Ok? El algoritmo que ya se las había asomado, ¿no? O sea, el amarillo que tú me asomaste, ¿no? Había observado que, por ejemplo, las primeras iteraciones, estos señores que están acá se van a observar, pero nunca se van a modificar. Entonces, una modificación que tiende a mejorarlo es encolar los nodos. Se sirve de una cola de nodos y que se inicia en el nodo origen. ¿De acuerdo? Cada vez que una relajación, en efecto, ¿cuál es este caso?, modifica el acumulado, que sería el de AFA, entonces F entra a la cola. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si no se modifica el acumulado, no lo mete a la cola. Entonces fíjense que aquí en este momento, cuando modifique aquí, usted va a meter F en la cola y va a meter a B en la cola.
¿De acuerdo? Y usted va sacando de la cola y metiendo en la cola. Eso lo hace d-1 veces y le va a producir exactamente el mismo resultado con menos iteraciones. ¿Ok? Pero hay que tener un cuidado especial en contar las iteraciones. O sea, no debe usted no sacar de la cola, porque no lo va a sacar mucho menos veces de la cola, pero tiene que simular que no ocurra más de esta cantidad de iteraciones. Porque si hay un ciclo negativo, entonces la cola va a estar, ¿cómo se traducirá? Un bounded, no sé, ilimitada, pues nunca se va a acotar. Ok, o sea, siempre va a estar metiendo y el algoritmo no va a salir. Ok. Entonces, la técnica que se utiliza es meter como un valor especial en la cola, que cuando se vacíe, se simula que se incrementó el for externo. La cola tiene nodos B que pertenecen a tal. Pero usted va a meter un X que es distinto, que le va a fungir de sentinela, y lo mete en la cola del primerito. ¿De acuerdo? Entonces, después mete al origen. S. ¿Ok? Entonces, cada vez que usted vea AX, significa que está simulando una iteración del I de los nodos. ¿Ok? ¿Está claro? Sí lo ve, porque también podría ocurrir por la topología del grafo y los pesos negativos que una infinitud, un ciclo negativo, le altere la cosa. No, mentiras, perdón. Ahí no ocurre. Y X, y cada vez, o sea, yo creo que, a ver si entiendo bien, cada vez que saco ahí a X de la cola, incremento y lo vuelvo a meter en la cola. Sí, si no lo metes, entonces lo vuelves a meter en la cola. Claro, pero digo, por delante ya debería tener todos los que ha producido la iteración anterior. Exactamente. Si sacas B veces a X, entonces se acabó. ¿Ok? Y el algoritmo es equivalente. El algoritmo es equivalente, pero revisa mucho menos arcos. ¿Ok? O sea, solamente revisa aquellos cuyos acumulados potencian la modificación en las subsiguientes iteraciones de otros acumulados. Vamos ahora a ver otro problema que se parece mucho y que ya más o menos lo hemos tratado, ¿no? Tengo un grafo dirigido acá y lo que deseo es extraer un ciclo negativo. ¿Ok? Entonces hay varios ataques para hacerlo, ¿no? Un primer ataque es agarrar cada nodo de ellos y ejecutar el manfor. ¿De acuerdo? Ya sabemos cómo se saca el ciclo del árbol en el algoritmo de Bellman-Ford. Entonces ejecutas acá, tomas este nodo, ejecutas el manfor, no encontraste ciclo, tomas este, no encontraste, pero puede ser que por ahí aparezca uno. La otra forma, que es la forma, digamos, más general, es usar un nodo ad hoc S', que lo conectas a todos los nodos, a todos, y ejecutas Bellman-Ford desde ahí. Y entonces desde allí sí va a aparecer el ciclo en el árbol.
¿Ok? Hay variantes, ¿no? Te podría, por ejemplo, ejecutar una fase previa de preprocesamiento donde estudie la conectividad fuerte. Si usted tiene el conocimiento de que el grafo es fuertemente conexo, pues la primera. ¿Ok? O sea, no va a necesitar ejecución, sino una sola y listo. Desde ahí él va a ver el ciclo. ¿Ok? Pero si no, también puede valer la pena que ejecute Target, que es un algoritmo muy bueno, ¿de acuerdo? Y así usted descarta partes donde no va a haber con certitud ciclos negativos. Por ejemplo, podría haber aquí una zona que la sacó Target y usted ahí no ve ningún peso negativo. Entonces ahí ya sabe ipso facto que ahí no va a encontrar nunca un ciclo negativo en un componente fuertemente conexo, ¿no? Es decir, que de alguna manera está desconectado por un lado del grafo general. ¿Ok? Entonces ahí también hay espacio para combinar, ¿no? ¿Ok? Bueno, eso es todo. Llegamos al final. ¿Por qué no me salieron 22 transparencias? Pero aquí no avanza la otra. ¿Sí está bien? El índice